los encuentros de la tercera edición de la Feria de Arte en Casa. En esta ocasión tenemos a Alfonso de la Torre, un crítico y teórico de arte contemporáneo. Ha realizado numerosas exposiciones y también ha investigado sobre todo el arte contemporáneo y se ha especializado en el arte de la posguerra. Especialmente quiero destacar los catálogos razonados de los pintores del grupo de Cuenca, el grupo El Paso, Manolo Millares, Manuel Rivera, Pablo Palazuelo, y ahora también está terminando, ultimando, de Fernando Zobe. También quiero destacar que desde 2005 ha retomado una iniciativa que era muy interesante, que eran las intervenciones artísticas que hacían en los escaparates depreciados de determinados creadores en los 70. Cuenta ya con pues, más de 13 ediciones. El último catálogo es una maravilla, hay nuevas imágenes y se realiza como promoción del arte, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. También hay una faceta muy interesante de Alfonso que se relaciona con la poesía, aparte de que él también la cultiva. Ha editado unos libros preciosos de Pablo Palazuelo también, de Millares Las Notas, que son como poesía de verso libre que recomiendo. Y bueno, también quería destacar que es un asesor de coleccionistas privados y en este caso, por cuestión personal, yo le conocí gracias al trabajo que ha realizado con la de Pilar Citolé, una de las coleccionistas más interesantes que tenemos en la actualidad. Y bueno, se encargó también de la representación pública de toda esa colección. Muy bien, y ahora pues no me quiero entretener más, os dejo con él. Va a hacer un encuentro en el que va a contar algo de prisa y asaltos, como él mismo ha comentado, su encuentro con el arte contemporáneo. Gracias Sara, gracias David, gracias amigos, amigas que estáis hoy aquí en este lugar singular. Realmente no vengo a hacer lo que se puede llamar una charla, una conferencia convencional, porque ya sabéis que casi nada de lo que pasa en esta casa es convencional. Y sí, quizá lo más convencional que haya aquí sea esta mesa que me separa de vosotros, pero en fin, es un poco lo que toca, que ya sabéis que en esta casa se juega un poco también con lo doméstico, con la casa de David. Así que después de decir, claro, que ni esto es una conferencia, también hay que admitir que esto tampoco es exactamente una feria. Una de las tareas que hago como asesor es colaborar con una feria, vamos a decirlo así, más convencional, que es Art Madrid. Y en las últimas ediciones que me pidieron que escribiera el texto introductorio del catálogo de Art Madrid, pues siempre he procurado hacer como un guiño a esta casa. Y en esa última edición escribí que nuestro país está necesitado de ferias o propuestas artísticas diversas, sean del cariz que sea, emergentes, consagradas, efímeras, secretas, en chalés, irreverentes, en hoteles o palacetes, en centros comerciales, viejos edificios, híbridas, en más ferias desinhibidas, donde o como fuere, y que hayamos de conseguir que nuestro embarado mercado, utilizado ese término, tomara un poco de aire fresco, que yo creo que es lo que se respira en esta casa, y por lo que nos gusta y por lo que venimos, creo que todos nosotros, y ese aire de diferencia que tiene el llegar hasta la casa de Cobeña. Entonces, cuando hablé con David y con Sara sobre estar aquí, realmente lo que estaba haciendo era apoyando esto, más que hablar de mi trayectoria, aunque también pienso que la gente que nos dedicamos a la teoría, a la crítica de arte, a la escritura, pues en fin, somos creadores desde otro sector, desde el sector quizá de las artes visuales, de la propia literatura, del escribir, y claro, nos sentimos muy próximos a los artistas plásticos, como entenderéis. Y entonces la idea era hablaros un poco de ciertas zonas de trayectoria que antes ha explicado Sara, y luego el acercamiento no será convencional, porque a través de 2 o 3 textos escritos al margen vamos a decirlo así, de la historia del arte, porque comprendáis un poco algo de mi trabajo. En parte también estas palabras se las debo a Marta Pérez Ibáñez, que me invitó a
una clase durante un máster en Nebrija y como una de los invitados que tienen trata de hablarles de eso, del comisariado, de la curaduría, pues hice esa clase y de ahí surgió la idea de poder venir este sábado. Uno de los temas que me ha ocupado, ya lo ha explicado Sara, ha sido el mercado del arte. De hecho, me invitaron hace unos años a escribir sobre el mercado del arte en España desde la posguerra hasta la actualidad. Y lo que en principio era un encargo parecía hermoso, un día me gusta narrar en broma que me desperté entre la noche sobresaltado pensando que no había posibilidad de escribir sobre el mercado del arte en España, porque, en fin, como bien sabéis, el mercado del arte en España nace casi a partir de Arco. Hasta entonces titulé mi texto De la nada al espectáculo, porque realmente, claro, ya sabéis que nuestro país nace muy tarde a la museística, al arte contemporáneo, y que nuestros museos, en fin, muchos de vosotros sois muy jóvenes, pero que no se nos olvide que mientras que los museos internacionales nacen en los albores del siglo XX, pues nuestros museos han nacido mucho, lamentablemente, casi en el siglo XXI, que es una herida que tendrá siempre nuestra cultura y que no es fácil de subsanar. Claro, tengo que deciros, después de explicar eso, que he tenido siempre como una de mis zonas de estudio ha estado en torno al mercado del arte. Eso lo publicó la Fundación Sistema dentro de una enciclopedia que se llama La España del siglo XXI. Pues yo estoy en el arte por lo mismo que estamos todos, es decir, por inquietud personal. Me parece que lo cité el otro día también en Nebrija, que decía Albert Camus. Esto lo encontré, lo tengo aquí apuntado a mano, según iba a Nebrija casi. Decía Albert Camus que si el mundo fuera claro no existiría el arte, ¿no? Pues precisamente de esa desazón, de eso que decía Eliot, que la cultura es aquello que hace que la vida valga más, pues esa misma inquietud que tenemos todos, coleccionistas, espectadores, amantes del arte, críticos y artistas, esa desazón nos une a todos. Claro, cuando empecé a trabajar en el mundo del arte, que ahora referiré a algunos encuentros que me permitieron trabajar en él y seguir haberlo hecho durante 30 años, como freelance puede decirse, porque no tengo otra actividad, pues una parte muy importante de este asunto es esa frase clásica de Ezra Pound de haz lo nuevo, ¿no? Es decir, de revisar lo existente, y que cuando nos encontramos frente a un artista o a un movimiento o a un estudio, una zona a estudiar del arte contemporáneo, parece obligado el volver a revisarlo todo. Siempre pongo el mismo ejemplo que Marta ya ha oído, que es que cuando empecé a trabajar con la obra de Pablo Palazuelo, que a mí siempre me ha parecido uno de los grandes centros de energía, siempre hace poco me preguntaron por él y a veces no sabiendo definir las cosas que son tan difíciles de definir con la palabra, pues dije que Pablo, como los grandes artistas, son centros de energía, es decir, laten cuando pasa el tiempo porque se convierten como en un punto energético en el espacio. Y cuando empecé a trabajar con él, la primera hoja que cogí de su biografía decía Pablo Palazuelo, 1916, en 1948 viaja en octubre a París, participa en el Salón de Mayo, expone con la galería Denis René. Bueno, pues luego prácticamente según me puse a trabajar con Pablo, vimos que Pablo había nacido en el año 15, que había ido efectivamente a París en octubre del 48, con lo cual no podía estar en el Salón de Mayo, sino que había estado en el año 49, y que Denis René no había expuesto, sino que había puesto una colectiva en torno a los premios Kandinsky. Bueno, este ejemplo, que es como teórico, sirve para entender hasta qué punto a veces, si los artistas jóvenes padecen, como diría yo, en fin, hasta esa lógica de los hechos, que es que la crítica tarde en ocuparse de ellos, peor me parece a veces el desdén del corta y pega que padecen los grandes artistas, a los que nadie se atreve a poner en duda los conocimientos que tenemos de ellos, ¿no? Además de ese revisar lo existente y ese hacerlo nuevo,
siempre he defendido que la literatura y un bagaje híbrido es necesario para comprender el arte. En esa literatura podemos decir que podría estar Julio Cortázar y esa forma de entender la literatura y la creación en general mediante una mirada facetada de muy diversos costados. Y luego también, claro, no se puede analizar el arte si no se mira a la calle, si no se viaja, si no se va al cine, si no se... en fin, creo que el acercamiento al arte no es solamente a través de la historia del arte, sino a través de las formas visuales que nos rodean, de todas las imágenes, ¿no? Cuando escribía algunas pequeñas notas de guía, hice como 5 bloques de conversación. Uno era en torno a la infancia, otro era en torno a mi encuentro con Gerardo Rueda, con un artista que, aunque nació en Madrid, se vinculó al grupo de Cuenca y que es realmente el que podemos decir que me pone en eso que Paul Auster llama la pista de despegue, es decir, quien me permite encontrar ciertas referencias en el mundo del arte, personas, lugares, etc., ¿no? Otro de esos bloques es el que ha dicho Sara, esos 13 años de intervenciones durante Arco, el encuentro con casi 60 artistas sobre los que he escrito textos individuales, lógicamente porque hacemos un catálogo y eso genera siempre un texto monográfico sobre cada uno de los artistas que han participado, que ya digo, van 60. Otros encuentros importantes han sido, pues, Sara lo ha citado, con Pilar Citoler, de cuya colección me he ocupado desde finales de los años 90 hasta casi llevarla a su destino final, que ha sido el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea de Zaragoza, en donde esa colección de unas 1200 obras quedó allí depositada, y ahora seguimos en esa tarea porque ella sigue coleccionando. Le mandé la invitación a ver si quería aparecer y puede ser hasta posible que apareciera hoy por aquí. Y también, para otro encuentro fundamental ha sido con Carmen Calvo, que es también una artista con la que he trabajado pues en los últimos 10-15 años en gran parte de sus exposiciones. En fin, la última ha sido Alcalá 31, que se clausuró en enero de este año. Y otra pieza importante de mis encuentros con el arte ha sido una cosa que he llamado a veces los amigos sin rostro, que se lo quito a Manolo Millares la expresión. Cuando Manolo está en Canarias, piensa en esa gente que todos tenéis, que son gente, algunos ya se han marchado, otros, iba a decir nunca estuvieron porque están en un pasado muy pasado, y otros no los conocemos porque están lejos, ¿no? O sea, los amigos sin rostro son esa gente que ha sido capital para nuestra formación, aunque nunca lleguemos a entablar una amistad real con ellos, ¿no? Yo, entre esos amigos sin rostro, cito siempre a Fernando Zobel, a quien traté pero muy poco, a Millares, a quien no traté, ya sabéis que murió con 47 años en 1972, y muchos de ellos tienen que ver con sus catálogos razonados que he hecho, como son los casos de Manolo Rivera también y de Pablo Palazuelo. Un poquito de agua. Sí. Entonces, el otro día, en Nebrija, como también quería hacer ese acercamiento multidisciplinar, como a través de diversas vías a mi encuentro con el arte, pues, en fin, además de escribir mucho sobre el arte contemporáneo, tengo como zonas de descanso, áreas de descanso como autopistas, y una de mis áreas de descanso es, en cierta ocasión, anoté, en fin, algo que creo que entenderéis bien todos y todas los que estamos aquí, que es que nuestra diferencia no es una cosa recién llegada, sino que ni un accidente, sino que nuestra diferencia respecto al entorno tiene que ver con una diferencia que es de raíz, que sucede desde la infancia. Y entonces me puse a anotar a modo de pequeños recuerdos, que son como 20 y tantos recuerdos, en los que el arte se cruzaba en mi infancia. Entonces, una de las piezas que formaban esta
conversación de hoy que os voy a leer. Recuerdo una mesa, la estructura era de pino y la tapa de mármol blanco. Se situaba en la cocina de mis padres, aproximada a unos refulgentes azulejos amarillos. Era mi infancia y juego infantil llenar la mesa de papeles, libros y documentos hasta no poder más. He recordado esta historia viendo mi mesa hoy, 50 años después. Hacer confeti durante el año con una taladradora, enigmático artilugio cromado gigantesco para las manos infantiles, propiedad de mi padre. Semanas que concluían en la nieve de papel cayendo sobre las cabezas. Hacía frío en la calle y el sabor amargo de algunas en la comisura de los labios. En el suelo ajedrezado de la cocina veía a mi madre en su limpieza, hipnótico y escheriano. En la cocina de la casa había unos tarros de vidrio panzudos, sus tapas eran de colores, pequeños tesoros en su interior, recuerdo azúcar y galletas o sal. En las noches de verano nos gustaba mirar durante horas en silencio el firmamento estrellado. Escribí mi primer poema hablando de ello en la infancia. Mis padres permanecían silenciosos. Se unían al recogimiento que da el misterio y hasta el temor de lo oscuro, lo desconocido. El apunte 6. Sierra de Gredos. Luego recordado Saint-Victoire. Ejercicio de niño pintor, pintar la mole de la montaña al frente, todos los verdes próximos y diferentes, qué dificultad pintar el mundo. Durante el día, un montón de recortes de madera de una carpintería próxima me permitió crear pequeños artilugios, rudimentarios juguetes que ahora me recuerdan a Schwitters y Torres García. Es el apunte 7. Un viejo cordero desollado pendía, acariciado por los gélidos días navideños, exhausto, en los ladrillos de la terraza de mis abuelos. Lo recuerdo y veo a Chardin. En un pequeño desmonte junto a la iglesia del barrio excavaba cuevas en la tierra, soñaba fueran profundas y poder habitarlas un día como los guanches. El 10. Uno de mis primeros recuerdos artísticos se sitúa en el Museo del Prado de niño con mi padre. Enfrente está el paso de la laguna Estigia de Joaquín Patinier. Niño embelesado por la luz quieta del agua levemente curva y misteriosa, teñida por la pátina de un azul sólido, cuasi mercurial. A la izquierda, un pequeño y enigmático edificio cristalino, casi de la Secesión vienesa, corona el ansiado paraíso. Elogio de un agua bañada por la luz del ocaso, lago a la espera de ser surcado por la temida barca del servicial Caronte, quien cruel sabido es, torvo espera su pago con las monedas depositadas en los párpados de los muertos. El apunte 11, Sara, el de los cromos. Que me dijo Sara, tienes que leer lo de los cromos, tienes que leer lo de los cromos. Hice con mi padre una colección de cromos de la editorial Noguer sobre historia del arte. Y me paraba siempre en las páginas finales, por Klee, Toby, Jackson Pollock, Mark Rothko o Lichtenstein. Recuerdo ahora cada vez que tomo el álbum de Anaquel y me preguntaba, como hoy, sobre esas imágenes. En mi adolescencia llegué a la conclusión de que la pantalla del cine San Remo en las ventas finalmente no podía ser traspasada por mí, viajando hacia el otro lado, y entonces jamás podría hallarme en los desiertos del oeste. Me costó negar esa evidencia y seguí acariciando la posibilidad. El apunte 13. Recuerdo de un verano en un balneario del norte. Atravesamos el país, había incendio en la carretera y el autobús lo cruzó como león que salta el aro del domador. Al llegar, un águila muerto había sido abatido por un furtivo y permanecía exangüe a la entrada. Veo una fotografía con mi hermano, muestra un águila y está bien disecado. Aquella primera noche del balneario, un mago hipnotizó a una de las voluntarias del público. Al terminar la función, el mago se marchó con la hipnotizada, que resultó ser su ayudante. Primer engaño de la vida. Dábamos paseos y había barrancos hondos con neblina. Decíamos eco, eco, y otra voz nos respondía después, eco, eco. Bueno, el apunte 17. Al ir a casa de los abuelos y cruzar el matadero, las pieles colgadas en el último piso secándose al aire, exhalaban un olor intenso y nauseabundo. Lo recuerdo ahora cuando al pasar veo la imagen y pienso en Rembrandt y en su Veuve Écorché.
Llegamos a una vieja casa en el pueblo de Gredos. No había apenas luz eléctrica. Cenamos y dormimos. La noche fue misteriosa. El apunte 19. Me veo reflejado en un retrato de Frankenstein de Eduardo Arroyo, despiezado en colorines, que está adherido en el espejo de mi estudio. Me parece más real que mi yo. Apunte 20. Un viejo portón de madera contempla mi llegada al primer día de colegio frente a una tienda de chucherías. Me recuerdo corriendo por el patio de correo por el patio, girando sin cese por él. La aguja del reloj es un viejo rosal en una esquina. Y casi concluyendo, escribir estos apuntes con aire de diario en pasado es una contradicción. Sucedió en otro tiempo, ni siquiera sé si pasó. Monólogo, el monólogo interior que permite comprender el paso del tiempo. Leo a Ricardo Piglia. Hoy me traen, dice Piglia, este cuaderno de hojas en blanco para que escriba en él mi vida. Y esta otra es de Merleau-Ponty. Nacido para morir, nada puede restituirle la inmortalidad de la primera edad. Terminada la edad de oro, solo queda la degradación. Los recuerdos se borraron tan escritos con lágrimas. Termino de escribir esto y leo el titular de prensa que transcribo, se abren las comillas, el misterioso caso de la mujer que recuerda a cada instante de su vida. El penúltimo apunte, he muerto y he resucitado, oigo cantar en la radio, anotarlo me propongo. Y el último apunte por ahora, huelo mis dedos manchados por la tinta azul, recuerdo de infancia. El otro día me evoqué escribiendo en los cuadernos de caligrafía en cursiva, cosas antiguas. Bueno, estos son esos apuntes que al final hablan de lo que a veces digo un poco en broma, que es el origen del trastorno. Nada de todo esto podría haberlo hecho, ya digo, durante esos 30 años de trabajo en el mundo del arte si no hubiera sido por mi encuentro también como artista joven que fui, en fin, y que también practiqué. Sin el viaje, en soledad, que esto lo escribí también pensando en Nebrija, porque cuando hablaba con los alumnos, claro, mucha gente de los que estáis aquí son gente formada y demás, pero a esos alumnos que estaban en Nebrija les recomendé una experiencia que a mí me parece que es radical, que es el viaje a solas. Es decir, a los que nos gusta el mundo del arte, la posibilidad, como pude hacer yo siendo muy joven, de estar un cierto tiempo en ciudades capitales para el arte, como son Londres y París, a solas con nosotros mismos, viendo eso, tomando apuntes y demás, es una experiencia que es difícilmente reemplazable. Ya os dije antes que uno de mis encuentros tuvo que ver con Gerardo Rueda, de quien fui su albacea testamentario al final de su vida, lógicamente, a quien conocí en el año 84. Le conocí por una serie de azares que tienen que ver con un libro felizmente no publicado, como digo siempre, que tenía que ver con Fernando Zobel y su mundo. Era un libro de entrevistas a artistas principalmente. En aquella ocasión me pude encontrar con artistas como José Guerrero, Hernández Pijuán, Marta Cárdenas, Carmen Lafón, Eusebio Sempere, Jordi Tesidor o Gustavo Tornelli. Ese primer encuentro a través de Rueda, investigando sobre Fernando Zobel, me permitió, claro, el acceso a un mundo del arte que fue ese mundo de la generación de los 50, muchos de ellos han fallecido ya. Y durante esos 11 años de compañía a Rueda, pues escribí gran parte de sus textos monográficos, que fueron como 15 textos individuales que tuvieron que ver con sus exposiciones. Ya dije que también que en el año 99 me encontré con Pilar Citoler, que entre el año 99 y 2013 inventaría esas 1200 obras. Cuando digo inventaría, quiere decir que me situé, porque ahora mismo el mundo ha cambiado y cuando llega una nueva obra a la colección me basta con pedir la imagen en alta, pedir la ficha de la obra y prácticamente sin moverme del sitio llevo el acceso a la obra. Pero Pilar llevaba coleccionando desde los años 70, principalmente a través de lo que había sido la galería en Guangzhou, y lo que tenía era 6 o 7 lugares del mundo en donde estaba su colección, y hubo que ir cuadro tras cuadro desenvolviéndolo, sacándolo de las tapas de cartón donde lo había metido y documentándolo en todos los extremos, es decir, haciendo una tarea de conservación
de tipo museístico, fotografía. Recuerdo que no existía la fotografía digital, es decir, se hacían transparencias. Yo iba cargado con las Polaroid porque era la única forma de poder conservar unida la ficha y la imagen y la posición del cuadro. Y fue una tarea ímproba que a veces cuando me pienso, la veo en pasado, pienso que no sería capaz de volverla a hacer ahora. También es verdad que conseguimos que una persona que era, como decía Juan Manuel Bonet, personaje bien conocido de la vida madrileña, pasara a una posición relevante en la vida social, pública del arte, ejemplo de eso que digo siempre, mujer sola coleccionando en España, que son todo ello casi calificativos, independiente, mujer sola porque toda la colección que hizo la hizo con su fortuna profesional. Y coleccionar en España, empecé hablando de eso, del texto de la nada al espectáculo, pues ha sido muy meritorio y no en vano pues se le concedió el premio Arco a la mejor coleccionista privada, la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y durante un tiempo fue presidenta del patronato de nuestro Museo Nacional. Luego he tenido la suerte de tener encuentros institucionales muy importantes para mí. Durante un tiempo en España ha sido muy importante lo que llamamos la imaginación pública de las instituciones privadas, es decir, que derivado de esa falta de esa ausencia estatal en el apoyo a las artes plásticas, a la cultura en general, pero a las artes plásticas en concreto, pues hizo que durante mucho tiempo las instituciones privadas fueran los verdaderos reservorios de la cultura. Ahí está la Fundación Juan Marc, ¿no? Y he estado siempre próximo a trabajos que he desarrollado tanto con la Fundación Juan Marc, con la Fundación Azcona, que ha sido la impulsora de gran parte de los catálogos razonados, siempre con otras instituciones, y sorprendentemente pude hacer ese programa, en fin, que no sé si durará siempre, desde luego sabemos que la próxima edición la estamos preparando, y que es un programa de arte contemporáneo efímero que coincide con el tiempo de Arco, que se han hecho ya 13 ediciones y que consiste en la liberación de los escaparates del Corte Inglés y que me los dejan para hacer un programa curatorial al uso, es decir, planteo un programa, planteo una teoría. El año pasado lo llamamos Nuevas Imágenes porque estaban los artistas, un conjunto de artistas que se habían preguntado sobre las imágenes. Ahí quizás el símbolo sea Fontcuberta, ¿no?, que nos acompañó el año pasado. Pues con Fontcuberta estuvo también el chileno François Boucher, estuvo Alcaín, Rosa Torres, entre otros artistas. Y cada año ha sido... tenéis que pensar que el origen de este programa de intervenciones tiene que ver con que en el año 63 César Manrique, eso sí tenía mérito, convenció a esa España pacata del año 63, a esa España gris, a punto de celebrar los 25 años de paz un año después, pues consiguió que los grandes almacenes le liberaran también los espacios de preciados para invitar a Millares, Rivera, Ruedas, Sempere, Pablo Serrano, además del propio Manrique. Y esa experiencia, que es una de las primeras experiencias que hay de intervenciones de arte contextual o efímero en España, junto a las experiencias de Bostel y pocas más que he encontrado yo en ese momento, porque Zag llega después, pues esa experiencia del año 63 conseguí convencerles. Iba a decir, no me preguntéis cómo, pero sí sabemos cómo. En fin, gracias al encuentro con otra persona en la casa coleccionista y que conoce el arte español, pues conseguí que me dejaran rehabilitarlo, facsimilizarlo, o como queramos decirlo, es decir, reproducirlo en el año 2005, que lo reprodujimos, y a partir de esa fecha hemos ido haciendo un programa curatorial que, ya digo, la próxima edición será la número 14. Cito ya casi camino de la conclusión eso que he dicho antes, que para mí es muy importante, el encuentro entre literatura e imágenes, que por eso ciertos modelos de crítica que para mí son importantes son teóricos del arte, escritores, que muchos están en la órbita francesa, son los casos de Yves Bonnefoy, de Jean Clair o de Claude Esteban, con quien tuve el gusto de compartir un coloquio internacional en la Sorbona hace unos años.
Claude Esteban estuvo muy ligado a la pintura española, en especial a Pablo Palazuelo, de quien escribió un libro fundamental que es como un libro de correspondencia que lo publicó Maez en los años 80. Creo que de ese Hazlo Nuevo nacen como 3 exposiciones que siempre considero fundamentales en mi trayectoria, que son La sombra de Oteiza del arte español de los 50, que la hice para el Museo Oteiza. Todas tienen su catálogo, o sea que lo podéis acceder, y algunas están colgadas en web. Es el caso de Pablo Palazuelo, 13 Rue Saint-Jacques. Pablo Palazuelo era un personaje que había sido casi esfumado de la historia, ya he contado antes el agravio biográfico, pero es un personaje que llega a España en los años 70, y para todo el mundo Pablo era un personaje que existía a partir de los años 70, pero había estado encerrado durante 20 años, un modelo de vida de artista que siempre me parece muy emocionante, el artista burgués, que huye de su familia y de su cómodo destino, que fue un poco el caso de Zobel también, que tiene el peor destino que, como sabéis, puede haber para un padre y una madre, que es ser artista o dedicarnos a esto. En su caso, además, era una familia extremadamente burguesa. Pablo se marcha a Oxford, en donde estudia arquitectura en los años 30. Imaginaros, frente también a la España convulsa de los años 30, ese cómodo estar. He visto fotografías de Pablo jugando al golf en Oxford y en la cómoda, más o menos cómoda vida de la campiña inglesa, y se reincorpora a España para cumplir el servicio militar en plena guerra. A partir de esa fecha la suerte está echada, porque cuando se baje del avión en donde ha tenido ni más ni menos que la horrible misión de trabajar como bombardero, me cuenta siempre el presidente de la Fundación Pablo Palazuelo, que se llama José Rodríguez Espiteri Palazuelo, a quien he debido siempre muchas de las facilidades en este trabajo. Me cuenta José que Pablo se retira del reloj, no sabe nunca lo que es una televisión, se marcha a París y le dejan un pequeño piso en el número 13 de la Rue Saint-Jacques, en donde permanece casi 20 años encerrado, ¿no? Con algunos momentos casi, como diría yo, que son casi una caricatura de la vida de artista, como cuando van los Maez a su estudio porque quieren hacer una exposición individual. Imaginaros lo que es eso. La Galería Maez es el centro del arte en la posguerra mundial, es la galería de Giacometti, de Miró, de Leyer, entre otros que recuerdo ahora, luego lo será también de Chillida. Y cuando llegan a su estudio, Pablo, que es un gran dibujante y es un artista acostumbrado a romper mucho cuadro, hay poco cuadro, y Marguerite Maez le dice: ¿pero dónde están los cuadros? Y Pablo se echa a llorar y piensa que su carrera de artista ha terminado con apenas 30 años, ¿no? Pero siempre cuenta que le dieron como un margen de confianza, y en el año 55 expone individualmente en Maez, y eso explica su impresionante desarrollo internacional. Pues yo creo que concluyo con una frase que me gusta llevar casi siempre de cabecera, que es una frase de Mark Rothko, que cuando le dan el doctorado honorífico en Yale, 1969, dijo: cuando era joven, el arte era una práctica solitaria. No había ni galerías, ni coleccionistas, ni críticos, ni dinero. Sin embargo, era una edad de oro, pues no teníamos nada que perder y sí toda una visión que ganar. Hoy ya no es lo mismo. Es una época de inmensa abundancia, de actividad y de consumo. No me atrevo a aventurar cuál de las dos circunstancias sea mejor para el arte. Sin embargo, sí sé que muchos de los que se ven impelidos a este modo de vida buscan desesperadamente bolsas de silencio en que arraigar y crecer. Todos esperamos que las encuentren. Gracias.